Bienvenida, Marina, a este encuentro, a este espacio de testimonios de consulta. Gracias por tu tiempo. Y te invito a que te presentes y que nos cuentes cuál es el síntoma, cuál es el motivo por el cual empezaste este ciclo de consultas de decodificación. Mi nombre es Marina Morero, gracias por invitarme, es un placer. Y el síntoma que decidí trabajar es el control. Cuando empezaste el ciclo, ¿no? De consultas, ¿qué expectativas tenías? Mm. Ir más profundo, porque yo venía de hacer terapia tradicional, y lo había abordado de diferentes maneras. Sin embargo, lo que sucedía en mi caso es que yo entendía cognitivamente qué era lo que me estaba pasando. Yo entendía, lo veía, entendía las consecuencias, racionalmente podía explicarlo. Pero en el momento en que la situación se presentaba, el impulso era más fuerte y a tender a controlar, por ejemplo. Mm, Y después me sentía mal, sabiendo que yo sabía cuál era el inconveniente con el cual estaba lidiando, de caí otra mm. vez y caí otra vez. Entonces, mi expectativa era ir más profundo y sabía que podíamos trabajar con, con las historias de la familia, y mi objetivo o mis expectativas era ver qué pasó antes, porque yo muchas veces llegaba al punto donde sentía esto, o sea, es más fuerte que yo, esto, hay cosas como que siento que no son mías. O sea, me surgía, por ejemplo, o un enojo o una ira, y tendía a controlar situaciones. Yo decía, cuando volvía y observaba la situación, decía, esto no es mío. O sea, era, ¿por qué esto me enoja tanto? ¿O por qué tengo que tener, tengo la necesidad de tener que controlar esto cuando la situación no ameritaba la reacción que yo estaba teniendo? Y Mm. entonces mi deseo era buscar más atrás, o buscar en la historia de dónde venía esto. Bien. ¿Y cuándo empezaste a notar cambios? Creo que al principio sentía una sensación de una paz muy profunda. En las primeras sesiones había cosas como que se iban disolviendo, enojos, iras, emociones que comenzaban como a aflojar. Ahora, cambios en el mundo tangible, cambios en mi realidad, en mis relaciones, em, yo diría de que se hicieron más sustentables en el tiempo, como a partir de los 6 meses después de la primer consulta. Bien. Pero hay pequeñas cositas muy sutiles que inmediatamente se empiezan a notar, pero por ahí las nota uno. Pero ahora cuando vienen em, las relaciones más cercanas, como por ejemplo mi mamá o una amiga muy querida, y me dice, te veo distinta. Entonces, bueno, ese cambio en mí se empezó a notar a los 6 meses después de la primera consulta, creo, aproximadamente. Bien, y a veces pasa que esto lo que decís, ¿no? Que el cambio lo nota primero el de afuera y uno lo empieza a observar o a detectar un tiempo después. Ujú. Y me surge otra pregunta, estos cambios que vos empezaste a notar y a tener, ¿no? Desde lo físico, lo corporal, de sentirte más en paz, más liviana, ¿no? Encontrando como un equilibrio y después ir sosteniendo este tema de que vaya cediendo cada vez más la necesidad de control. ¿Tuviste otros cambios que no tenían que ver directamente con el síntoma puntual? Sí, totalmente. Por ejemplo, Sí. am, yo no traje a consulta algunas situaciones físicas con las cuales yo he convivido durante casi toda mi vida, como por ejemplo un nódulo de tiroides. Tengo del lado derecho el nódulo,
hay un nódulo en la tiroides que es bastante grande, es de 5 centímetros y me lo han estado monitoreando em, mi endocrinólogo desde el 2009 hasta el año pasado, em, todos los años. Por ejemplo, y a los 6 meses de que empecé consulta tenía mi control de tiroides. Y el doctor me dice, ya no lo tenemos que controlar más. Digo, ¿y por qué? Me dice, está totalmente estable, no está creciendo, o sea, el tejido es homogéneo. Y no solamente eso, sino que era como que no se sabía si era un error de medición del equipo que se utiliza para observarlo o si realmente se había empezado a encoger. Entonces, por ejemplo, mi tiroides no necesitó más control y yo no vine a consulta por eso. Em, y era gracioso, pero bueno, no era casualidad de que eso fuera una consecuencia del trabajo que venía haciendo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es mis alergias estacionales. Yo tenía alergia, cuando vivía en Argentina, siempre era en el comienzo de la primavera. Y hace 11 años que estoy en Estados Unidos y aquí era en el comienzo del otoño. O sea, en año calendario sucedía en el mismo momento, pero lo que yo creía que era una alergia al polen, acá me sucedía en el otoño. O sea que el polen no era, evidentemente, Se cayó la y teoría. la teoría quedó Mm. invalidada. Y los últimos 2 años no he tenido esa rinitis, esa alergia. O sea, estos son beneficios colaterales de la consulta que yo no vine aquí a tratar esto. Y asimismo la psoriasis. O sea, he tenido psoriasis desde que soy muy pequeña y, y las placas de psoriasis se han retirado completamente. Si bien las tenía muy pequeñas o mínimas al empezar nuestras sesiones, o sea, ya no tengo psoriasis. O a veces puede asomar a penitas, pero es como, es un recordatorio como diciendo, hay una Bien. tendencia a querer protegerme con esa Eh, queratosis. ¿Pudiste darte cuenta si tenían algún punto en común, aunque no tuvieran nada que ver, al parecer, ese control, esa necesidad de control con estos tres síntomas ya biológicos que tenías? ¿Pudiste encontrar la conexión? ¿Entender el Sí, para qué estaban? sí, totalmente. Sí, Mm. absolutamente. O sea, no solamente eso, sino entendí cuál era la causa de por qué lo tenían, para qué los tenía, cómo de alguna manera el síntoma eh, era una reacción a un mecanismo de protección que yo desarrollaba frente a una alerta, a un miedo, a una amenaza, que en realidad no es contemporánea. Era debido a situaciones, otra vez, anteriores a mí, que, que manifestaban ese síntoma. Y es fantástico, o sea, hay en historias anteriores a mí hay mujeres que han sufrido abuso. Y la psoriasis particularmente es esas capas que uno va desarrollando para protegerse, para Y por la protegerse. zona, sobre todo, Es ¿no? Que habíamos dado que como a vos te exactamente, salían en los codos, exactamente. especialmente es una zona de protección, ¿no? Es la zona que queda Es expuesta cuando uno se quiere cubrir de una amenaza, ¿no? exactamente. Y claro, y a medida que vos fuiste trabajando eso en vos y en tu historia sobre todo, ¿no? Esa necesidad de estar protegiéndome, ese conflicto de contacto sucio o de sentirme separado del otro, es un doble conflicto, se fue sanando. Ujú. ¿Cuál crees que fue tu gran transformación? Mm. Si es que la hubo, si la sentís. ¿Cuál es? Yo mantenía mi vida y mis relaciones unos patrones de exigencia inalcanzables. Entonces vivía
insatisfecha conmigo en primer lugar, porque con la primera que yo aplicaba esa exigencia era conmigo. Am, y, en- y, y tener patrones de tanta exigencia y tanto control te hacen totalmente infeliz, o sea, no puedes ser feliz, o sea, no se alcanza la satisfacción cuando tenés ese grado de exigencia, esa necesidad de control. Y obviamente que lo extendía a mi entorno. Entonces, el mayor regalo de que la consulta a mí me ha traído es una paz interior enorme, es volver a amigarme conmigo, es estar conmigo, es am, respetarme a mí, a mis tiempos, a mis deseos, a descubrirme quién soy yo ahora, qué quiero, qué necesito. Y, y, y a la misma vez apreciar que lo que tengo alrededor mío, en mi entorno, en mis relaciones, es, es bellísimo. O sea, aprender a apreciar el entorno sin esa óptica que me nublaba la visión, que me traía una sensación de insatisfacción enorme. O sea, debido a la necesidad de controlar, debido a la necesidad de protegerme para no ser lastimada. Mm. Am, Así que en pocas palabras sería algo así como am, una paz enorme. ¿Lo recomendarías a este proceso de decodificación? Y en caso de que lo recomiendes, ¿por qué? Ahora te voy a responder esa pregunta. Voy a volver a algo em, que creo que omití nombrar, A ver. que fue el motor que me trajo a mí. Am- am- Siendo mamá, y al comenzar a observar, a ver mi hija crecer, o sea, cuando yo empecé las sesiones, mi hija tenía 9 años, hoy tiene 11, entonces está entrando en esa etapa donde empiezan a tener sus propias opiniones y el, eh, empecé a observar situaciones en ella o pequeños síntomas en ella que eran un reflejo de mí, era exacta, ella me estaba mostrando a mí lo que yo tenía que trabajar. Entonces, para mí el mayor motivo, el mayor estímulo, por qué vine, cómo empecé, fue totalmente estimulado por un amor de mamá enorme. Es ella, en realidad es la que me trajo de la mano hasta acá, o al Wow. observarla a ella. Y eso que observabas en tu hija y que te reflejaba a vos tus propios síntomas, hoy cómo está. Es hermoso, ha cambiado, ahora tiene, de hecho, bueno, lo acabamos de hablar en una de nuestras últimas sesiones donde nosotros vamos a una escuela Waldorf donde Bianca tiene el mismo maestro desde primer grado hasta octavo grado y ahora ella cuando acabó quinto grado, una de las reflexiones del maestro respecto a Bianca está más relajada. eh, Su voz se escucha, opina y hasta una vez se atrevió a quejarse. O sea, el hecho de que ella esté libre y esté mostrando quién es ella, yo lo tomo como también un regalo, una consecuencia del trabajo que decidí hacer. O sea que l- la libertad la gana ella también, ¿no? Con esto que no me voy a cansar de repetir, ¿no? El mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es ser felices, es sentirnos plenos, porque por más que nosotros aconsejemos a nuestros hijos cómo deberían ser, qué deberían hacer desde nuestro mayor amor, si nosotros no lo pasamos por el cuerpo, ellos absorben lo que nosotros Es- sentimos y nuestras formas, y eso es lo que alimenta emocionalmente, lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, al Ujú. cambiar vos, al sanar vos, al volverte vos más plena, disfrutando, más segura de vos misma, ¿no? Y dejando de querer la perfección o de controlar todo, ella también lo hace, ella también disfruta, ella se muestra,
¿no? Sí, Tal cual es, sin miedos, me encanta, me encanta. sí, Gracias, gracias por compartirlo. Es re sí. importante, es re importante. Bueno, y contame Entonces, entonces, sí, ¿por qué yo le recomendaría a alguien que hiciera las sesiones de existencia consciente? En primer lugar, esto va a sonar bastante repetitivo, pero es, es un trabajo para valientes. O sea, es un trabajo comprometido. Es un trabajo que donde las 2 horas de sesión al mes es la punta del iceberg. Después está todo lo que va sucediendo el resto del mes hasta tener la próxima sesión es el hilo conductor para cosechar los frutos que uno está esperando. En mi caso era, y ahora voy por todo, o sea, quiero ser feliz, quiero ser abundante, quiero sentirme plena, quiero sentirme sana integralmente, de manera holística. Y, y, es muy importante saber de que la historia que se abre, que uno trae para las sesiones, eh, tiene un efecto dominó enorme en nuestros padres, nuestros abuelos, en nuestros hijos y en la descendencia. O sea, el beneficio empieza en primera persona, pero se expande. Eso es algo de que uno no tiene dimensión del alcance hasta que lo haces. Y en las relaciones laborales, en las relaciones de amistades, de pareja, hay un efecto dominó que se expande. ¿Y por qué lo recomendaría? Si esto resuena con alguien que está escuchando, yo diría mm, mm, no te lo preguntes, empezá, intenta. Dar el primer paso. eh, Generalmente es algo de que tiene que venir como un llamado, como algo internamente, y decir, sí, es por acá. Y después es muy importante ser consistente, de tener la constancia de seguir preguntándote, y llegué hasta acá, y ahora dónde quiero ir, y seguir soñando, y seguir soñando. O sea, para mí es una bendición. Estar vivos y tener tanto, tanto por hacer. O sea, entonces depende de uno cómo lo quiera hacer, cómo quiera escribir la historia, ¿no? Y yo tengo un compromiso enorme por hacerlo cada vez mejor. Entonces, si esto resuena con con el oyente, bueno, fantástico, fantástico. Ojalá que pegue, que sea un efecto de magnetismo, porque lo bueno atrae lo bueno. y siempre te lo dije, no me voy a cansar de Mm, decírtelo, lo que hace que esto funcione es lo que dijiste antes, es el compromiso mm, con uno mismo, ¿no? Entender que uno como consultante está para abrir la puerta, para acompañar, para dirigirte a los momentos importantes a los que hay que ir, a que te encuentres con vos mismo y con tu historia, pero que la clave de la sanación, todos los códigos los tenés vos, ujú. están dentro tuyo y que vos sos la responsable de, con lo que sale en la consulta, ver qué hacer, Ujú, ¿no? Ver cómo aplico esto y cómo me comprometo a, ya me doy cuenta qué es lo que me está sosteniendo el síntoma, no lo quiero más, cómo lo puedo cambiar, ujú, ¿no? Y cómo lo puedo ir llevando a mi día a día. Y es algo que has hecho a la perfección, ujú, soltando el control, porque eso está bueno también, no estar esperando nada. De hecho, muchas cosas de tu proceso no eran las que vos al principio mm, querías o esperabas o suponías, y sin embargo, hoy tu mejor versión entiende que es perfecto y que así tiene sí, que ser, ¿no? Entonces, confiar en uno, confiar en el proceso, entregarse y es la única manera, creo, de sanar, ¿no? El síntoma por el que uno empieza y un montón de otras cosas más que uno ni se espera. exactamente, Qué exactamente. lindo. Es el compromiso y la valentía eh, tienen un retorno de la inversión que es, o sea,
creo que es difícil de medirlo al principio cuando uno empieza, em, porque estás metido en el problema y no lo podés ver. Ahora, cuando empezás a mirar la situación con un poquito más de distancia, decís, oh, y ahora voy por más. Es lindísimo, es lindísimo. Hay que tener el compromiso y la valentía para hacerlo, nada más. Gracias, Mari. La verdad que un honor haberte tenido de consultante. Aprendo al lado tuyo. Te felicito. Estoy muy orgullosa y feliz por vos, por todo tu proceso. Y gracias eternas por compartirnos tu experiencia y animar a otros a que también puedan vivir lo que vivís vos, ¿no? Y esta transformación en tu vida y en la de tu entorno. Y gracias, gracias por la Gracias, confianza. gracias a vos.